A ver, estamos con Mario Camaño que el jueves 13 en la Fundación en la Fundación Mario Benedetti, presentó su primer libro, ¿no? ¿Es tu primer libro? El primer libro. El primer libro. Y donde recoges así un poco la historia un poco de tu vida política. Y nos estabas contando en el capítulo anterior tu viaje a Paysandú con Enrique Vázquez. Y bueno, en eso estábamos. Contanos un poquito ese episodio y la llegada de los peludos y bueno, ¿cómo fue toda esa historia? Y nosotros llegamos en la onda, nos esperaba un rastrojero, nos subimos a la caja del rastrojero y fuimos a una quinta suburbana en Paysandú. Y era una casa grande, antigua, y veíamos, el único dato que podía orientarnos era que a una cuadra o dos pasaba la vía del ferrocarril y pasó un tren también. Es lo único que sabemos y que no yo no hice un intento de ver si encontraba eso y fue absolutamente negativo. Y cuando llegamos era de tardecita y después aparecieron los peludos. Yo creo que eran 7 u 8. Y ya más de noche se armó una rueda de conversaciones y el que daba explicaciones con un papel y lápiz se, me puso al tanto Enrique Vázquez, que me codió, digamos, y me dice, es el bebé. Y yo me quedé absolutamente sorprendido, tanto que me acuerdo de las rayitas del papel, pero no me acuerdo qué nos decía. Y a la mañana siguiente empezamos a operar. Digo Y en el empezamos papel que porque escribía, ¿qué es lo que estaba escribiendo? la foto mía que guardé es unas rayitas, hacía rayitas, pero Ah, no sé, pero me digamos era olvidé. como un gesto espontáneo. No estaba escribiendo nada. No, le estaba explicando, haciendo una explicación. Sería esquema de algo, no sé. No puedo dar el menor detalle para mejor. Y Enrique murió, así que no pudimos reconstruir algo de esa conversación. Qué pena, Entonces, ¿no? Mario, la consigna, ¿quién te la dio? ¿De qué era lo que había que modificarle la cara? Eso era. Nosotros no sabíamos quiénes eran los pacientes, ni hubo consulta previa, no hubo consulta preoperatoria. Así que la asignación se ve que vino de muy alto en la organización. Y tampoco, yo no fui el ideólogo de eso, así que tampoco sé quién, de nosotros el único que podía tener inquietudes de ese tipo era Enrique Vázquez, que era muy inquieto, yo digo que era la quilla que atacaba y que planteaba las ideas que parecían imposibles y que siempre estaba activo. Y, pero no tengo idea. Y ahí, Y entonces a la mañana estabas contando que a la mañana siguiente, empezamos a operar. En una cocina comedor grande, los instrumentos los habían llegado por no sé cómo y, y, y usábamos la cocina para esterilizar. Y fuimos operando de a uno. El había orden, varios para operarle la cara. yo supongo fueron 6 o 7 que operamos, porque operamos hasta la tarde, uno atrás del otro, con escaso intervalo entre uno y otro, sería para esterilizar el material en la cocina y seguíamos operando.
Mario, ¿y vos estabas acostumbrado a trabajar sobre cirugías faciales o esta reconstrucción facial? Yo ahí le pongo hice una diapositiva para la charla y que puse, partimos de cero. ¿Qué quisimos decir que partimos de cero? Que teníamos un cirujano y un anestesista y experiencia en cirugía plástica, digamos, cero. Y entonces buscamos el mejor texto que encontramos de cirugía plástica y reconstructiva, que eran 5 tomos de, de Converse, se llama el autor, que era lo más famoso que había en el mundo, y ahí estudiamos la cirugía de la nariz, sobre todo, que es muy compleja. Tiene muchas partecitas que no se ven y que hay que conocer para poder manejarse, ¿no? Y, y en general la cirugía consistía en sacarle parte del dorso de la nariz y después había que quebrar los huesos laterales, quebrarlos no, se cortaban con un pequeño escoplo y, y con un escoplo también se sacaba esa parte del dorso de la nariz. ¿Qué? A ver, mostrámelo en la tuya. ¿Qué es torso de la nariz? El torso de la nariz está acá. Ah, Esto es el dorso de la nariz. Y aquí lo podábamos, le sacamos una, un pedazo de circunferencia, así, una tajada dorsal. Y después había y la persona quedaba ñata. Como, quedaba ñata, y no ve como Mozambique, quedó ñato. Sí, quedó ñato. Y el ñato Fernández Huidobro dice que era, todavía no tenía la nariz chata como la tiene ahora, dice Fernández Huidobro. no, ¿no te retirarías un poquito porque no Sí. se te ve la nariz nomás, la operada? Este, y bueno, y después remodelar el ancho de la nariz si no queda muy plano. Eso se hacía con otro escoplo que hicimos. Los escoplos los hice hacer yo. Y lo difícil fue conseguir una escofina que viene a ser una lima con dientes triangulares que usan los carpinteros, pero para este caso tenían que ser muy pequeñas esos dientes, sin llegar a ser una lima como la de metal, es con dientes. Y eso lo usábamos para alisar los huesos que quedaban puntitas para arriba, y darle forma un poco al dorso, ese dorso de la nariz, la parte ósea, que no quedaran espinas o pinchos muy agudos hacia arriba. Mario, ¿y eso era doloroso? Había anestesista, claro, estaba la Con anestesista. anestesia general, lo hicimos con anestesia general. Pero es una cirugía que los cirujanos plásticos la hacen con anestesia local. Habitualmente con anestesia local. Pero nosotros lo hicimos con anestesia general, dada nuestra inexperiencia y que necesitábamos que estuviera fuera de todo, de toda actividad consciente el paciente. Y Mario, ¿y como le cambiaba completamente la cara? ¿Había realmente un cambio en la identificación? Y ahí es lo que mirar es comparar las fotos de Sendik, ¿Vos antes de tenés, operado vos y tenés después de esa operado. foto? Están en el libro y Ah, yo tengo están en la el foto. libro. Sí, eso te lo tengo que mandar. Mario, ¿y todos los otros 6 que operaron eran todos de la nariz y en el mismo operativo? Sí, pero además le operábamos las orejas Ah, y además le operábamos el labio inferior, que le modificábamos un poco, le sacábamos
algo así como una cuña, le quedaba la boca más chica y la oreja le quedaba más pegada contra el cuero cabelludo. Y todo eso se hacía dentro del mismo tiempo de anestesia general. Ah, sí, 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 sí. Yo no sé, eso nos llevaría una hora, ese procedimiento, supongo. Y después apareció otra cosa más. Después de que habíamos operado varios, empezamos a operar para cambiar la identidad digital, que es lo que dijo Amodio Pérez en un reportaje a Gabriel Pereira. Y eso Cómo hacían consistía, eso? en la diapositiva se entiende, esa que hice, que también te la voy a mandar, que las impresiones digitales son surcos y crestas en el pulpejo de todos los dedos y en los pies también, ¿no? Pero en esa época los pies se usan en los bebés, pero los adultos es clásico poner el dedo pulgar y después apoyarlo en el papel para que queden las impresiones digitales. O sea, Y entonces, ese operativo también fue hecho en Paysandú. no, en Paysandú no hicimos eso. No, no, eso vino después de Paysandú. Sí. Y, pero tampoco me acuerdo cuántos hice de eso. En suma que tampoco sé cuántos operé, porque no, nunca se llevó registro, nunca se documentó, digamos, nunca se llevó al papel. Y Fuera de los temas estos de modificación facial, Mario, ¿también te tocó operar otro tipo de dolencia, de herida de bala o de situaciones orgánicas? sí, tuvimos todo somos tres o cuatro los cirujanos que hicimos esas cosas. Nebel Bolilla, un gran cirujano, que fue del grupo primero, cirujano era Bonilli Camaño y anestesistas era Enrique Vázquez y Arén. Esos fuimos los cuatro. Y casi operamos, los operados son casi todos de nosotros. Y, y uno, por ejemplo, en en la toma de Pando hubo un herido y ese lo operó Nebel Bonilla, que fue Pucurul, que 6 u 8 meses después lo mató la policía por la espalda. Y había tenido una herida grave porque había estallido del vaso con una tremenda hemorragia y, y ahí pudo ser evacuado por los compañeros, porque el problema del herido en combate es que puede quedar ahí y y el territorio es el territorio enemigo. Muy difícil de evacuar un herido en esos momentos. Y tuvimos la cirugía, digamos, más importante, entre comillas, fue a Aníbal de Lucía Grajales, que se lo operé yo. Y se lo operé en la Chacra de Pando, el Cantón 10, que nosotros insistimos bastante, y que de esa operación tenemos, quedó en el libro un relato que hago yo, pero el que es espectacular para leer es el relato de María Elia Topolanqui, que siendo ella dice relato de un piche, y ella sin ningún conocimiento previo de medicina, fue la que preparó y transformó un banco de carpintero en mesa de operaciones.
y unos cajones forrados con nylon lo transformaron en mesa para instrumentos. Y además tuvo a cargo del enfermo mientras Bassini iba a Montevideo a buscarnos a nosotros. Y volvimos Bonilla, Vázquez y yo, y con el instrumental necesario. Y lo operamos y tenía herida de estómago, de hígado, de diafragma, de pleura y de pulmón. Y era un trayecto sumamente peligroso de la herida de bala que partía del lado izquierdo del abdomen y llegó a la escápula derecha, lo atravesó de lado a lado. Y bueno, tratamos esas heridas y bueno, fue anduvo perfectamente bien el enfermo, quedó, y en todo eso aparece, en todas esas cosas importantes aparece Bassini, y fue el que nos trajo el equipo, después instrumentó, después quedó a cargo del paciente, lo medicó en el postoperatorio. Yo fui 24 horas después, llevé un volumen de sangre y a los 3 días fue Bonilla y le sacó un tubo de drenaje eh, que tenía, y el paciente evolucionó bien, pero unos 15 o 20 días después cayó eh, ca- fue allanado el local del Cantón 10 y fueron presos ocho, ocho compañeros. Y entre ellos estaba Bassini y estaba Aníbal de Lucía, el operado. Cuando lo vio el médico forense, se dio cuenta de que tenía una operación hecha muy poco tiempo antes. Y entonces le preguntó, ¿quién lo operó? Y dijo, yo, Bassini, antes de que hablara El precio. Aníbal de Lucía, Aníbal de Lucía. Y entonces el cirujano, que yo estoy 90% seguro de quién fue, le dijo, no puede ser. Y Bassini le retrucó, ¿no me cree? Tráigame uno. Cosa imposible, pero fue una respuesta de esas instantánea que lo dejó fuera de... Y en ese momento, además yo pensé, porque ese relato lo hizo el médico en el Hospital Pasteur donde él trabajaba en el mismo servicio que yo. Y yo quedé absolutamente convencido por el tipo de cicatriz que tenía en la operación, que él supo quién era el que había operado. Pero no dijo nada y se dio vuelta a la página. Qué interesante, qué historias apasionantes. Y vos, Mario, después de que te vas a la Argentina, seguís trabajando como cirujano, ¿no? Ahí No, yo fui a Chile. a Chile primero. Fui a Chile primero. Primero a Puerto Montt. Y trabajamos dos cirujanos, Omar Guerrero y yo. Y Omar Guerrero era oficial, oficial del Hospital Central. Él era militar. Y él era el de la derecha de su generación. Es decir, que él era el más milico de todos. Y él ya estaba incorporado, y en la vuelta fui a ver, esa sí supe, y yo no sé si fui solo o no, al Cerrito de la Victoria, de cerca de San Martín, a ver a un herido. Y era Grop, Paco, Paco Grop, con una herida transficiante de mano, que Paco fue el que quedó tirado
allá cerca de en la cima del cerro, cerca de la iglesia del Cerrito, que estuvo todo un día tirado panza arriba, pobre muerto. Y también conocí a la compañera. Eso fue reconstrucciones que uno hizo después con los relatos y las cosas, ¿no? Y a ese Paco yo lo curé la primera vez, pero después fue varias veces a curarlo Omar Guerrero, el cirujano militar de la derecha de su generación. Y con él fuimos a Puerto Montt. Y en Puerto Montt, entre las dos pediatras y nosotros dos cirujanos, cubrimos, y con algunos chilenos, resistimos el paro de médicos y camioneros. Primer intento de derrocar a Salvador Allende en todo el país. Querían paralizar el país a toda, a sangre y fuego. Y entonces operamos en pocos días, yo que sé, 100 enfermos, fue una cosa, y estábamos de guardia permanente, y bueno, se operó igual que siempre o más que siempre todavía en el Hospital Regional de Puerto Montt. Y después las cosas se pusieron bastante ásperas políticamente. A Omar Guerrero no le querían alquilar casa, tuvo que ir a una poblaciones eran de construcciones muy, muy pobres, muy precarias, de madera, sin servicios, sin calle. Ahí se tuvo que ir con la familia a vivir, porque no le alquilaban. Y a nosotros no nos renovaban el contrato de alquiler. Teníamos una casa muy linda, habíamos alquilado. Entonces resolvimos, nos vamos, de aquí nos vamos, porque había mucho nazi allá en el sur de Chile, igual que en el sur argentino, es lo mismo. Mucho nazi, mucho así, mucha derecha, mucho momio, como decían ellos. Y, y Omar Guerrero y Etorena de Santiago se fueron para Concepción, a la universidad. Y yo también había ido y me daban un cargo de profesor en cirugía, no titular, pero un cargo jerárquicamente importante. Pero nosotros siempre optamos en el exilio de ir a lugares chicos, de poco movimiento, con una condición, o por una condición, porque nosotros interpretábamos que nos habían derrotado, que estábamos derrotados. Y a mí me parece que muchos compañeros no lo sabían y querían seguir su ritmo de vida y profesional como que si estuviéramos en Montevideo. Eso no es fácil o imposible. En todos esos lugares sí, ya hay estructuras previas que incluso son infranqueables. Como infranqueables también pueden ser nuestros servicios para un cirujano que llegue acá. Y así que optamos por dejar lo académico y docente de la docencia clásica. Docencia siempre se hace cuando uno opera y la conducta siempre deja enseñanzas cuando es más viejo. Y optamos por ir a un lugar más chico. Y nos fuimos a la mina del cobre de Potrerillo. El Potrerillo, qué lindo lugar. En el medio del desierto de Atacama. Mm. El desierto más seco del mundo y 3.200 metros de altura. 120 kilómetros del mar y 200 de la ¿Y frontera ahí que había una clínica? argentina. ¿Y ahí? ¿Cómo? ¿Había una clínica ahí?
había un hospital fantástico, que era el hospital equipado, yo decía, como el Sanatorio Larguero, de ese tamaño. Una cosa fantástica, fenomenal. ¿Y por qué? Porque ahí estaban todos los se dicen los CEOs, como las grandes, todos los mayores autoridades norteamericanas, dueños de las minas del cobre. Y vivían en un área protegida, prohibida para los chilenos que no podían pasar. Y eso estaba vigilado, no tenía muros, pero tenía cuidadores con perro para no dejar pasar a nadie. Y eso hizo que los niños de la escuela no querían venir a mi casa a jugar con los hijos míos, a juntarse. Y eso lo fuimos rompiendo. Y después había chicos que estaban, mis hijos tenían de 10 a 13 años, 9 años, iban a la escuela pública. Y, pero también nos llamó la maestra para decirle que nuestros hijos se estaban juntando con los hijos de los obreros. Qué épocas interesantes. Y después de ahí ya te vas a la Argentina, cuando se pone muy complicada la cosa. No, no, me vine primero Puerto Montt, después Potrerillos. No, complicación no, vino Pinochet, más que complicación. Ahí otra cosa notable. Estuve con Salvador Allende, con no, el centro, digamos, de mayor jerarquía sanitaria era el Hospital de Potrerillos. Y ahí trabajábamos. La colonia uruguaya se juntó 64 personas, entre esposas, médicos, los hijos, enfermeros. Y hicimos una viva comunitaria espectacular. ¿Y Y conociste lo a Salvador Allende pasábamos, ahí? ¿cómo? ¿Lo conociste a Salvador Allende? En el segundo año, cuando se cumplió el segundo año de la nacionalización del cobre, Salvador Allende fue a las minas de cobre de Potrerillo y Salvador. Y a nosotros nos encargaron de que fuéramos a hacer una cobertura sanitaria. Así que con Enrique Vázquez, que era muy habilidoso y manejaba todos los aparatos que había, y ahí había muchos aparatos, este, para vigilancia cardiológica, desfibrilador, algo de cirugía, sueros, vías, sondas, todas esas cosas las armamos la ambulancia como unidad de vigilancia de salud de Salvador Allende. Y cuando nos vio vestidos de médicos, vino a hablar con nosotros. Y yo le conté que tenía un hijo chileno. Y estuvimos conversando, que estábamos muy bien. Y tú sabes cómo terminó la conversación. Nos dijo, bueno, que tengamos suerte y que no nos tengamos que arrancar de vuelta. Mm, Los chilenos, arrancar es irse, Es escapar, y sí. lo usan mucho esa palabra. Y yo digo, pensábamos, ¿no? ¿Cuánto sabría él de lo que iba a pasar, suponía? ¿Cuánto sabía de las fuerzas militares que lo rodeaban, de los políticos, de todo eso? Porque ahí yo hice otra lectura. El asunto fue que la derecha ya hacía mucho tiempo que lo quería derrotar, que lo quería sacar, no derrotar. Y apostaron todo a unas elecciones
provinciales que se hicieron en mayo, me parece. Estoy casi seguro que eran en mayo. Porque con ello ellos daban por hecho de que iban a tener mayorías parlamentarias. Y entonces lo destituían. Y resultó que Allende sacó 42 o 43% de los votos. Y yo digo, al día siguiente empezaron los planes del golpe militar. Golpe militar. Que Mario, Mario, fue la verdad un gustazo, ya se nos está terminando el tiempo de este segundo capítulo. Nada, lo que resta es recomendar comprar este libro y ya está en las librerías en Montevideo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, El libro yo le llamo un libro de testimonios. Escribimos para no, para que estas historias no se perdieran, porque otro fin no puede tener. Estamos en la novena década de la vida y otro en la décima década de la vida, ya no, no es para ninguna recompensa ni ninguna cosa, pero sí dejarlo escrito, que se sepa. Porque hace poco leí un papel que dice, lo que no va al papel no existe. Y Claro. a nosotros en poco tiempo no queda, no van a quedar papeles ni nosotros tampoco. Qué bueno, qué buena, qué buena, qué buen pensamiento hasta dejar testimonio. Mario Camaño, te agradecemos muchísimo este encuentro y no va a faltar oportunidad de volvernos a encontrar por este medio o personalmente. Muchísimas gracias por Sí. este tiempo tuyo, ¿eh? No, gracias a ustedes. El reencuentro no es fácil, pero puede ser. Porque estamos lejos. Razones etarias hacen que no lo hacen fácil. Y seguro, seguro. Bueno, Que pero pasen muy bien. muchas Muy gracias. agradecido por la comunicación. Un gran abrazo para todos. Chao.